actual esposa. Y una persona, sabía que podía pasar y pasó, una persona comentó, adiós, ¿y dónde está tu esposa? Es decir, estaba preguntándome por la anterior. Bastante complicado porque de repente tú tienes seguidores que quieren saber muchas cosas. Uh-huh. Y tú tienes seguidores a quienes los quieres mantener al día de quién tú eres y lo que estás haciendo. Uh-huh. Y el tema es bastante complicado. Digo, yo soy locutor de radio. Cuando se trata de figuras, ¿verdad?, de otros niveles, como el caso del tema uh-huh. de esta mañana, ha de ser muchísimo más complicado. Pero lo que quiero exponer es que las redes sociales, para la gente que tiene algún tipo de liderato, pequeño o más grande, es bastante complicado. Lo es, Fernán, y Nueva Vida 97.7, con el compromiso que tenemos siempre de educar lo mejor que podemos y de llegar a un punto de balance que realmente edifique a todas las partes y que sea lo correcto, o sea, que predomine el consejo de Dios en cómo se trata la situación, en cómo se maneja la situación, que sea el consejo de la palabra de Dios el que dicte la pauta. No creo que estos asuntos deben ser manejados a nivel intelectual, a nivel de gente brillante, sino a nivel del conocimiento provisto por la palabra para manejar este tipo de casos. Y a mí me ocupa porque estamos hablando del caso del conocido pastor Guillermo Maldonado y su esposa Ana, que ya sabemos, ¿verdad?, que han dilucidado en las redes su divorcio, su separación definitiva. Juan Carlos Matos, Nueva Vida 97.7, Fernán Reyes, la psicóloga Angie González, a quien le pedí unos minutos que se quedara. No estamos censurando, criticando la separación de Guillermo Maldonado con su esposa. Al contrario, yo a nivel personal lamento mucho cada vez que gente valiosa del reino pues pasa por situaciones personales y termina en divorcio. Lo lamento, me duele mucho, ¿verdad? Porque la meta siempre de nosotros y de la promesa que hacemos es que sea hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero sabemos que ocurren circunstancias. El punto que quiero llamar la atención aquí es que este caso, los protagonistas lo están ventilando en las redes. Y yo creo que no importa el nivel o el título que tú hayas alcanzado en el ministerio, pastor, apóstol, profeta, dueño de un medio de comunicación cristiano, etcétera, te valide, te dé el derecho a ti como protagonista de la situación de ventilar los problemas personales que tuviste y de tratar de buscar con tus explicaciones el favor de la gente a la cual tú te estás dirigiendo. Porque los problemas a nivel personal de pareja deben ser confidenciales exactamente igual como cuando tú trataste los problemas confidenciales de parejas que vinieron donde ti a consejería. Y estoy viendo desde hace varias semanas expresiones que Guillermo Maldonado hace acerca de su separación y expresiones que ella hace. Las últimas que dice pues aduce a que ella no debe seguir siendo esclava o no debía seguir siendo esclava. Entonces se le sigue añadiendo y de repente las redes sociales se convierten la plataforma donde tú ventilas los problemas personales con el cónyuge. Eso beneficia a la iglesia, eso trae gloria al nombre de Cristo, eso nos ayuda a evangelizar. Fíjate que no estoy hablando de que la pareja bregue con lo que tiene que bregar y que destape ante sus líderes lo que tiene que destapar. Estoy hablando de la parte pública. Y yo creo que en este caso, sin censurar lo que ellos han vivido, el ventilarlo públicamente no les beneficia a ninguno de los dos, no le beneficia al evangelio, no trae gloria al nombre de Cristo y termina haciendo más daño porque los líderes seguimos siendo el ejemplo donde otros se miran, donde otros dicen, bueno, si estos pastores lo hicieron de esta manera y cuando tuvieron problemas se fueron públicos y lo discutieron públicamente, yo lo voy a hacer también. ¿Hasta dónde nosotros, por respeto al nombre de Cristo, por respeto a la iglesia, por cuidar a las ovejas, debemos abstenernos y que la gente piense lo que quiera pensar? Pero yo no puedo ventilar públicamente la intimidad de los problemas por los cuales pasé. Le pedí a Angie González, que ha sido pastora por mucho tiempo y como ustedes saben es una profesional en términos del campo de la psicología, que me pudiese
emitir una opinión, porque yo sé que para ustedes es bien valiosa los recursos que nosotros tenemos aquí, para que situaciones como esta, Angie, no pasen. Mira, me gustaría que me opinaras en esta dirección, porque ya que nosotros somos un medio que educa, pues me gustaría que cada cual tenga como que, wow, yo soy líder, soy pastor o soy copastor o soy líder de jóvenes, pero si tengo un problema matrimonial no me puedo ir a las redes a ventilarlo. sí, mira, los líderes en las iglesias, si bien desde esa palestra pública que asumimos en el liderato, debemos tener una transparencia de nuestra vida. Y la gente debe saber respecto de nuestro testimonio, ¿okay? Porque nuestro testimonio es lo que nos da la credibilidad, lo que hace que la gente confíe en nosotros y diga, wow, esto es una persona que sigue a Cristo y a quien yo puedo seguir. ¿Okay? De eso se trata el liderato, que tú puedas convencer a la gente de que tú eres un imitador del Señor, de modo que puedes modelar a otros para que otros también imiten a Jesús. Eso era lo que decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Sin embargo, eso no implica que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ser expuesto al conocimiento público, ¿ok? Por una diversidad de razones. Pero en el tema específico de los procesos de divorcio, ¿verdad? Obviamente la gente no se divorcia porque se llevan bien, la gente no se divorcia porque no se han hecho daño, ¿no? Cuando la gente se divorcia, pues han ocurrido cosas ahí en donde hay issues de comportamiento, tal vez hay issues de fidelidad, tal vez hay issues de sexualidad, ¿ok? Tal vez hay issues de administración, de manejo del dinero. Oiga, la mejor muestra de respeto y de perdón que usted puede presentar a esa persona de quien usted se divorcia es guardar la privacidad de la información, de lo que sea que haya hecho que usted se divorciara de esa persona. Pero si usted sale de una relación y empieza a comentarle a todo el mundo qué fue lo que pasó, va y lo comenta por las redes o va y empieza a hablar con la gente, con la familia, con las amistades, y usted empieza a decirle a la gente las cosas que su cónyuge hacía que le llevaron a usted a entender que debía divorciarse. Usted no exhibe bondad, usted no exhibe perdón, usted no exhibe respeto a esa persona. Al final del día, la Iglesia de Jesucristo es un grupo de gente imperfecta, pecadores, que buscamos día a día acercarnos al Señor, sobrepasar nuestra naturaleza de pecado, tratando de vivir en santidad. Y en muchas ocasiones nosotros fallamos, porque nuestra naturaleza de pecado sigue viva, sigue ahí. Y nosotros podemos pecar en muchas ocasiones de diversas maneras. La iglesia existe para poder restaurar a la gente. Y no existe mejor entorno para la restauración de una vida que ha cometido errores, que ha cometido pecados, que el entorno de la privacidad. Si su testimonio queda lacerado de manera pública, a usted se le va a hacer más difícil restaurar unas cosas. Pero si sus errores, si sus defectos, si sus pecados son protegidos en un entorno privado y son atendidos de manera efectiva a través de la corrección de sus líderes, de aquellas personas que pueden ministrar a su vida, que pueden orar por usted, que pueden corregirle, usted se va a restaurar, usted se va a levantar de una situación de pecado, de una ruptura matrimonial, de lo que sea. El divorcio siempre es una desgracia, aunque en un momento dado sea la decisión correcta. Y nosotros tenemos que ver el divorcio como eso, como una desgracia y no como una noticia farandulera.
de la cual entonces nos vamos a enterar del chisme y qué fue lo que pasó. Así que yo creo que verdaderamente no debe, pues, es la manera como ellos lo han manejado, pero no debe sentar la tónica de ninguna manera. En las iglesias la gente no debe sentirse en el derecho de saber. Eso es bien común en las redes. Cuando se trata de líderes, la gente siente y reclama un derecho de saber. ¿Existe un derecho del público a saber, aunque la persona sea pública? No, definitivamente no. La gente no tiene derecho a conocer acerca de la vida íntima, de la vida privada de sus líderes. Pero si ellos se las regalan, son otros 20 pesos. Bueno, pues si ellos se la otorgan, esos son otros 20 pesos. Pero es una imprudencia. O sea, los líderes nos desprotegemos cuando comentamos cosas de nuestra vida privada que no deberíamos estar comentando. Pero no solo nos desprotegemos, estamos haciendo daño a esa otra persona que vive con nosotros o que vivió con nosotros respecto a quien nosotros estamos hablando. Y en esto no voy a hablar solamente de la relación matrimonial. Oiga, de los hijos. O los hijos con respecto a los padres. El hogar es un lugar privado. Los padres no debemos estar haciendo comentarios acerca del comportamiento de nuestros hijos por las redes o desde el púlpito. Los hijos no deben estar quejándose de sus padres públicamente. O sea, las situaciones que nosotros tengamos en familia, en matrimonio, tienen que ser trabajadas dentro de la privacidad de ese grupo, porque eso no es un grupo público. Esto es un grupo privado. Y en la medida en que nosotros entendamos que necesitamos de terceros para trabajar con algún issue del matrimonio o de la familia, debemos ir a donde otros líderes espirituales o a donde profesionales que nos puedan ayudar, garantizando un marco de confidencialidad. Para los que somos ovejas y nos congregamos, nuestro primer recurso es el cuerpo pastoral. Claro. Son los pastores principales, y si hay pastores asociados, pastores asociados. Claro. ¿Verdad? Y los pastores principales son los que deciden a cuántos de esos pastores se invitan a la reunión para que aporten, ¿verdad?, con la experiencia y sabiduría en el problema que se está teniendo. Si me pongo de ejemplo si yo tuviese una situación, es suficiente con ir, en este caso, a Nando Steidel y Jessica Steidel para trabajar mi situación. Estoy cumpliendo, no estoy ocultando nada, estoy abriéndole mi corazón, estoy exponiendo toda la vivencia ante mis pastores. Estás yendo a los canales correctos. Esos son los canales correctos. Exacto. O sea, si yo voy a las redes, yo estaría cometiendo una falta grave a mi relación, a mi esposa o ex esposa, a mis hijos y demás. Sí. Eso es un hecho cierto. Sí, y estás lastimando la imagen de esa otra persona delante de los demás. Oye, uno de los gestos de bondad, de protección más lindos que yo veo en la Escritura es desde el día 1, cuando Dios saca a Adán y Eva del Edén. Adán y Eva estaban desnudos, se dieron cuenta de que su desnudez les avergonzaba después del pecado y estaban allí con unas hojitas bien trililí tratando de taparse. Y Dios, enojado porque yo puedo leer el enojo, la indignación, la frustración de Dios al encontrarse con que ellos habían pecado. Les dice, mira, pues esta es la sentencia para cada uno, ustedes van a salir ahora del Edén y de cierto morirán, etcétera. Pero Dios los cubre con pieles. Dios cubre sus vergüenzas. Y yo creo que eso es un principio fundamental. Cuando nosotros estamos en cualquier dilema con cualquier persona, cuanto más íntimo es más importante, nosotros tenemos que garantizar que vamos a cubrir las vergüenzas del otro. Si tu esposa, si tu esposo, si tus hijos, si tus padres han hecho algo contra ti que tú consideras que ha sido un mal obrar, esa mala conducta exhibida en público va a avergonzar a esa persona. Cubre sus vergüenzas. No lo destape.
no lo expongas en público. Cúbrelo como un gesto de bondad. Pues la verdad del caso es que lamentablemente las redes sociales se han convertido en unas tribunas, ¿no? O sea, tribunales, Sí, cortes para sí. dilucidar situaciones y para la gente defenderse también. Sí, Entonces, es complicado porque, digo, uno no espera eso, ¿verdad? De líderes de esa estatura, pero cuando el fuego cruzado se desata, tú sabes, yo creo que en el instinto de Sí, cada pero- cual está el defenderse de alguna manera, ¿no? Fernán, pero a mí me parece bien importante que los No lo líderes... estoy justificando. No, definitivo. A mí me parece bien importante que los líderes cristianos entendamos que el hecho de que algunos podamos tener una presencia en medios de comunicación y una verdad relevancia en esa dirección, la gente conoce nuestra cara, conoce nuestra voz y nos ven por los medios y nos siguen y nos dan like o lo que sea. Eso no nos convierte en farándula. Nosotros no somos actrices de novela, nosotros no somos actores de Hollywood, nosotros no somos cantantes de ¿verdad? De la farándula. Nosotros somos ministros, nosotros somos siervos de Dios y en ocasiones hemos ido, estamos creando un espacio de farándula cristiana con los ministros de adoración, con los ministros de la palabra, con esa gente que están expuestos visiblemente en los medios y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no podemos convertirnos en una farándula cristiana. Así es. Nosotros somos siervos de Dios y tenemos que conducirnos en todo nuestro obrar conforme a los principios de la Escritura. Si le aconsejásemos desde aquí a Guillermo Maldonado y su esposa que dejen de publicar en las redes sus razones de la separación, sería un consejo correcto y sabio. Definitivamente. Cada uno vista con pieles al otro. Cubra las vergüenzas del otro. Eso le va a ayudar a cada uno en la sanidad que necesiten, porque si se están divorciando es porque en el proceso del matrimonio se machucaron. Así Se es. hicieron daño, se ofendieron, algo hicieron que entendieron que no podían seguir juntos. Pues mira, el perdón empieza en el momento en que yo decido que no voy a hacer nada para vengarme ni para dañar a esa otra persona y le voy a cubrir con bondad. Y esa bondad incluye la privacidad de la información. Temas difíciles, Sí. nosotros tratamos de la mejor manera de brindar una dirección y un punto, porque hoy son ellos, mañana pudiesen ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está, ¿verdad?, en la sintonía de Nueva Vida esta mañana, cualquiera que ocupe una posición de liderato, y si no se hablan estos temas, se puede convertir en una norma donde también, igual que el mundo, idéntico al mundo, líderes cristianos vengan a las redes a ventilar todos sus problemas, particularmente buscando el beneficio hacia sí, mover la opinión pública que sea favorable hacia cada cual. Y yo creo que eso nada más indica que el corazón está fuera de foco, porque si yo cometiese una falta es totalmente irrelevante el que yo quiera dar unas explicaciones desde mi punto de vista que ante la gente me favorezcan a mí y perjudiquen a mi esposa. Yo creo que eso sería un grave error. Eso sería algo que le falta a la verdad y que no muestra un corazón que está arrepentido del proceso difícil del que se pasó, que llegó hasta una separación. Así que yo creo que los líderes debemos tener otro estándar. Tenemos que tener gente a los cuales nosotros les rendimos cuenta. Yo tengo esa gente y en el lapso de 30 años de casado en distintas instancias he ido allí y he tenido un buen consejo, pero nunca jamás en la vida, por ser líderes, estamos autorizados a dilucidar en las plataformas y en las redes sociales cuáles fueron esas situaciones y que mucho menos la gente sienta el derecho de saber. Ninguno tenemos derecho de saber absolutamente nada de lo que pasó. Si lo tenemos claro, Fernán, a ti nunca te hubiesen preguntado, Fernán, ¿y qué pasó con la otra? Sí. Porque si te ven con una nueva esposa, lógicamente, pues se divorció de la otra, punto. O sea, la pregunta no cabe por ningún sitio. ¿Qué pasó? Pues mira, es algo privado. Es algo absolutamente privado. ¿Verdad? Ya que tú abres con tu ejemplo, pues lo utilizo para que la gente sepa que no tenemos derecho a preguntar ni a saber, punto. Complicado tema, pero era necesario.
Totalmente necesario. así. Gracias, doctora. Gracias, Angie, Claro. por ayudarnos a meterle mano a estos temas Claro que difíciles sí. aquí. Por ahí viene nuestra amiga Christy Müller, Una Vida Mejor. Eso es lo próximo en Ruta Nueva Vida 97.7. Así es.